Saludos cordiales, ante ustedes se presenta la abogada Diana Manuit y vamos a proceder a analizar una sentencia en torno a los elementos negativos y a los elementos positivos del delito. Vamos a enfocarnos en uno de los elementos negativos, como lo son las causas de justificación. Pero bien, vamos a tener que analizar a profundidad esta sentencia para saber cuáles son los elementos positivos presentes y si de verdad está presente este elemento negativo como lo es las causas de justificación. Para ello, esta presentadora al final del análisis va a determinar según su criterio si está de acuerdo o no con la pronunciación emitida por el tribunal que vamos a analizar de acuerdo a esta sentencia. Entonces procedamos a analizar la sentencia. La sentencia que vamos a analizar es la 004 del 2019 del 20 de junio del 2019 emitida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia en Maracaibo. Esto en pronunciación por un recurso de apelación emitido por la Fiscalía 50ª del Ministerio Público por medio de la fiscal auxiliar interina, la doctora Duldania de los Ángeles Harris Arujo, contra la sentencia número 007 del 1 de febrero del 2019, emitida por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual en esta sentencia se absuelve a dos ciudadanos por el delito de homicidio calificado por motivos fútiles y alevosía, a uno directamente como autor y el otro como cooperador inmediato. La Fiscalía hace dos denuncias importantes. La primera es la ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, punto que no vamos a profundizar. Y la segunda denuncia es la violación de la ley por la inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. ¿Cuál es la discrepancia entre la Fiscalía y la sentencia dictada en primera instancia? La Fiscalía mantiene que estamos en presencia de un delito de homicidio calificado por motivos fútiles y alevosía, mientras que en primera instancia se decidió absolver a estos ciudadanos por una causa de justificación como lo es la figura de la legítima defensa. Entonces, para adentrarnos un poquito más en el análisis, vamos a establecer cuáles fueron los hechos, de acuerdo a todas las pruebas evacuadas, como los testimonios de las partes que estaban presentes y los expertos. Los acusados en este delito son el ciudadano Yaikel Enrique Moreno Rivas y Jairo Enrique Moreno Calles. Yaikel es hijo de Jairo. El primero está acusado por el delito de homicidio calificado por motivos fútiles y alevosía, y el segundo por cooperador inmediato en el mismo delito, es decir, homicidio calificado por motivos fútiles y alevosía. Para que estén en sintonía de este caso, yo voy a resumir de acuerdo a las declaraciones de los testigos de qué se trata. La víctima, hoy occiso Marvin Ramón Colina, era pareja sentimental de la ciudadana María Alejandra Benavides Valera. María realizó una reunión en su casa con un grupo de amigos y familiares donde se encontraba su hermano, su primo, el ciudadano Yaikel y el ciudadano Jairo. María empieza a bailar con Jairo en lo que llega su pareja, y en este momento él se enfurece, la toma por el brazo y la golpea. Sus familiares intervienen, pero él estaba furioso y comienza a decir muchas palabras peyorativas, insultarlos, comienza a amenazarlos de muerte, y María, en su intento de calmarlo, ellos entran a la casa, pero sus intentos fueron inútiles. Ella, cuando va a proceder a cerrar el portón de su casa, él sale detrás de ella, vuelve a amenazar al señor Jairo porque dice que lo va a matar, que él forma parte de una banda delictual importante, sale con un cuchillo en mano y además de esto con un koala donde tenía su mano adentro y hacía alusión que tenía un arma allí, y también se le abalanceaba mucho al señor Jairo. Cuando su hijo ve que su padre se encuentra en una especie de peligro, se baja del carro porque ellos ya procedían a irse, y es cuando detona el primer disparo. El testimonio de María Benavides indica que ella escuchó, luego de una persecución, porque ellos vuelven a entrar a la casa, 5 disparos más, mientras los otros testigos y los expertos solo determinaron que habían 2 disparos, uno en el tórax y otro en la cabeza, que es cuando María entra a su casa, que ve a su pareja sentimental fallecida con los ojos abiertos, tirada en el piso. Ahora bien, vamos a analizar un poquito más esto. Muy bien, de la siguiente manera vamos a analizar esto. ¿Qué se requiere para que se perfeccione un delito? Que todos sus elementos positivos estén presentes. Entonces vamos a analizar
cuáles son los elementos positivos presentes en este caso. Entonces vamos a analizar si esta conducta cumple con todos los elementos positivos del delito que se requieren para que se perfeccione y se considere como tal. Porque si no llenan todos estos extremos, si no cumplen con todos estos requisitos, no se configura el delito. ¿Existió o estuvo presente el elemento de la acción? ¿Hubo la intención por parte de los acusados para ocasionarle la muerte al hoy occiso Mervin Ramón Colina? Sí la hubo por parte de Yaikel Enrique Moreno Rivas al accionar esa arma, al detonar y causar una perforación en el cráneo del occiso y causarle la muerte. Hubo la intención de matarlo. Él alega que fue en defensa de su padre, pero tuvo la intención de matarlo. La tipicidad, sí, porque hay en la norma una conducta taxativa específica que se adecua a lo que se hizo, que está en el Código Penal como el delito de homicidio. La antijuricidad, que es que esta conducta es contraria a todo el ordenamiento jurídico, es lo que es debatible. Porque si hay un motivo de justificación, una causa de justificación, entonces no es antijurídico, porque las causas de justificación como la legítima defensa o estado de necesidad son eximentes de responsabilidad penal. Entonces es lo que vamos a debatir aquí. Además de esto, es imputable. Sí, es imputable porque los acusados tienen plena capacidad para ser responsables penalmente. Son mayores de edad y tienen sus capacidades mentales. Están en pleno uso de sus capacidades mentales. Y la culpabilidad, porque esta conducta es reprochable por ser imputable y típica, efectivamente sí. Entonces, la discrepancia está en que si esta conducta es antijurídica. Entonces, vamos a analizar si estamos en presencia o no de la figura de causa de justificación, como lo es la legítima defensa. Muy bien, entonces vamos a analizar el artículo 65 del Código Penal, la legítima defensa, en su numeral tercero, y dice: el que obra en defensa de su propia persona o derecho siempre que concurren las siguientes circunstancias: agresión ilegítima por parte del que resulta ofendido por el hecho, necesidad del medio empleado para impedirla y la falta de provocación suficiente. Vamos a analizar también lo que se ha estudiado, y es que la legítima defensa es una reacción cuando la vida de la persona se ve en un peligro, en un riesgo real, actual e inminente, y surge la necesidad de utilizar un medio empleado que sea proporcional a ese peligro en el que se encuentra mi vida, en ese riesgo en que se encuentra mi vida. Entonces, vamos a adecuar esto a los hechos. Pero antes voy a leer parte de lo que alegó el Ministerio Público con respecto a sus alegatos en esta apelación. Y él nos habla de dos premisas en razón de la necesidad racional del medio empleado: que se haya creado una situación de necesidad para el que se defiende, es decir, que esté ese peligro, ese riesgo. Y segundo, que el medio empleado sea el racionalmente adecuado para evitarlo. Aquí es cuando estamos hablando un poco de la proporcionalidad del medio empleado. En este caso, según el testimonio de María, la pareja del ciudadano occiso Mervin Ramón Colina, cuando ellos se encontraban en el portón discutiendo, que el señor Jairo se baja del vehículo y comienza a discutir con la víctima Mervin Colina, que se baja su hijo Yaikel en defensa de su padre, y María escucha el primer disparo, detona el primer disparo, en lo que la víctima Mervin entra a la casa, y tras él entra el señor Jairo y el señor Yaikel. Es verdad que el señor Jairo se encontraba en presencia de un peligro real, actual e inminente. En el momento que estaban en el portón, que la víctima, el occiso, lo estaba amenazando con un arma blanca como era el cuchillo, y directamente con sus palabras le estaba diciendo que lo iba a matar. En ese momento estaban en presencia de un peligro real, actual e inminente. Cuando se baja Yaikel y accionan el primer disparo, que el señor Mervin Ramón Colina da la espalda y se va, deja de ser un peligro actual. Porque al detonar el primer disparo y el señor Mervin entrar a la casa, ese peligro cesó.
Entonces no configura la legítima defensa si dentro de la casa se accionó el segundo disparo en la cabeza de la víctima, ocasionándole su muerte, porque ya no estaban en presencia de un peligro actual e inminente. Hay mucha contradicción en este caso y mucha discrepancia debido a los testimonios de los presentes, ya que son contradictorios. En esta sentencia no se logra determinar si estamos o no estamos en presencia de una causa de justificación, debido a que la jueza en primera instancia incurrió en la ilogicidad manifiesta de la motivación de la sentencia. Precisamente por esto no tomar en cuenta algunos testimonios y otros sí, y resolverlo de forma subjetiva al momento de tomar su decisión. Ahora bien, entonces analicemos los supuestos diferentes que se pudieron haber dado según los testimonios. Si seguimos el testimonio de la pareja de la víctima, que dice que no estaba armado y que detonaron varios disparos, no solo los dos en su tórax, en su cabeza, sino que ella escuchó otros, y que además de eso él no tenía el cuchillo, no cabe duda de que no estamos en presencia de una legítima defensa, porque solamente porque el señor Mervin Ramón Colina amenazara a viva voz al señor Jairo no era razón suficiente para que el señor John Michael se bajara del carro y detonara un arma de fuego y le quitara la vida. Si estaba con un arma blanca y además de todo esto se le impulsaba y lo amenazaba a viva voz, sí estaba en presencia de un peligro inminente y sí hubo lugar para que el señor John Michael utilizara el arma de fuego, pero no para que lo persiguiera hasta dentro de la casa y le diera otro disparo en la cabeza y le quitara la vida. Porque no existe proporcionalidad del medio empleado, de la necesidad del medio empleado. Él, al momento de accionar el arma y que ese peligro haya cesado, en ese momento era el límite para que él detuviera su accionar. Y falta de provocación de quien se defiende. Evidentemente no hubo ningún tipo de provocación por parte de los acusados contra el señor Mervin Colina, ya que ellos solamente se encontraban en una fiesta, estaban bailando, y según los testimonios el señor Jairo siempre intentó llegar a una conciliación con la hoy víctima Mervin Colina. Ahora bien, si analizamos esto también con lo que vimos en clase, no estamos en presencia de una reacción para proteger la vida, de una vida propia. El señor John Michael actúa en defensa de su padre, no en defensa de su propia vida. Y además de esto, al accionar el primer disparo y perseguirlo, ya estamos en presencia de una acción. Él no reaccionó a un peligro inminente. Él reaccionó ante una amenaza en la que se veía involucrado su padre, y al repeler esta amenaza con el primer disparo, continuó, lo siguió hasta la casa, le volvió a disparar y le dio muerte a la hoy víctima Mervin Colina. La fiscalía entonces alega el homicidio calificado según lo establecido en el artículo 406 del Código Penal por motivos fútiles y alevosía. La alevosía hace referencia a la indefensión por parte de la persona, y por motivos fútiles es porque esos motivos fueron absurdamente insuficientes, insignificantes para darle muerte a una persona. Se mantiene en una posición de que estaba indefenso porque al perseguirlo con un arma de fuego hasta entrar a la casa él no tenía cómo defenderse, y porque no había una razón de peso para quitarle la vida cuando ya había cesado el peligro contra su padre. Esto según lo que establece la defensa del Ministerio Público. No considero que haya sido por motivos fútiles, porque sí había una razón de peso para que el señor ciudadano Rivas detonara esa arma de fuego, porque hubo amenazas fuertes contra su padre, incluso se vio vulnerada su vida en el caso de que hubiese tenido el arma blanca como lo es el cuchillo. Pero sí considero que hay alevosía, porque al momento de accionar el primer disparo y él irse corriendo queda totalmente indefenso para
protegerse o repeler esos disparos. Sin embargo, tras lo conversado en las clases, la defensa en la apelación reitera lo siguiente con relación a la legítima defensa, que se refiere a una situación de peligro grave, actual e inminente y no provocada contra un bien o interés jurídicamente protegido propio o ajeno, donde abre entonces la ventana a la posibilidad de que esa reacción no sea solo para proteger la vida propia, sino también la de un tercero, que sí encuadraría con dicha situación planteada en los hechos del presente caso. Con respecto a la calificación de los delitos, cuando acusan al señor Jairo Enrique Moreno Calles por cooperador inmediato, difiero de esta solicitud por parte del Ministerio Público, porque en ningún momento hubo ninguna intervención por parte, o no haya presenciado los testigos, ya que él siempre tuvo una actitud conciliadora, siempre intentó arreglar la situación, no fue quien detonó el arma, y aunque luego de los hechos se fue con su hijo, no existen elementos de convicción suficientes para determinar una cualidad de cooperador inmediato en el delito de homicidio calificado por motivos fútiles y alevosía. En resumen, nos encontramos con una sentencia que tiene dos vertientes, una que alega que existió la legítima defensa en base a 4 testimonios que establecen un peligro real e inminente, pero que los testimonios no aseguran que realmente la necesidad del medio empleado haya sido proporcional. No se demostró. Como estamos en un sistema penal acusatorio, era responsabilidad del Ministerio Público encontrar todas las pruebas, todos los elementos de convicción suficientes, convertirlos en pruebas, llevarlos a juicio, evacuarlos, para que no hubiera ni de ninguna manera la posibilidad de refutar la culpabilidad tanto del ciudadano Jonaikel como de Jairo Yaikel, como el señor Jairo Enrique Moreno. Por ende, en primera instancia y en base a este sistema acusatorio y la presunción de inocencia, es que deciden la absolución de los acusados. Sin embargo, en esta sentencia, por los errores de la ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, se anula la sentencia, se solicita que se vuelva a hacer el juicio oral y público y se le da a un tribunal de primera instancia diferente para que decida sobre el fondo de esta situación y que se evacúen los testigos de forma correcta, se tomen en cuenta todas las pruebas y se pueda decidir conforme a derecho de manera fundamentada, argumentada, comparativa y siguiendo las reglas de la lógica, y los principios de la lógica, las máximas experiencias y también del derecho por parte del juez, en este caso que va a ser el encargado. En base a mi criterio, tenemos 4 testigos que afirman la presencia de un peligro real inminente, un testigo que dice que no había un peligro real inminente, 4 testigos que dicen haber escuchado 2 disparos, una testigo que dice que escuchó más de 2 disparos. Tenemos a los expertos que establecen donde la trayectoria de los disparos, las heridas provocadas por los disparos, y según el análisis de todo eso y conforme lo establecido en la norma, no considero que estemos en presencia de legítima defensa, no porque no estuvieran en presencia de un peligro real inminente, sino por la desproporcionalidad en la necesidad de los medios empleados. Eso es todo lo que voy a traer a colación. Muchísimas gracias por su tiempo.